Bueno, recuperados un poquito, vamos a continuar con síntesis el día de hoy. Vamos a ver entonces, la noticia nos dejó mal, definitivamente. Muchos años, yo también tuve la suerte de trabajar en el programa En Familia, en Canal 13, junto con Lisette Selman y Juan Carlos Pichardo, donde pasamos como unos 3 años en Canal 13. Y era una persona, bueno, que estar con él era estar alegre. Pero bueno, paz a su alma. Estoy sorprendido. Sí, realmente. Pero bueno, vámonos entonces a continuar. Teníamos otro tema, ¿verdad? Sí, teníamos, obviamente que hay un tema que, aunque ya hoy es martes y el día de ayer se debatió. Ni te cases ni te embarques. Se debatió lo suficiente en los medios de comunicación, y es este tema de la posible repostulación del presidente Danilo Medina y de específicamente las declaraciones de la diputada Yomaira Medina, quien habla de la posibilidad de que el presidente Danilo se repostule y que no tiene ningún tipo de impedimento constitucional, partiendo de que el transitorio 20º establece la prohibición, pero que esto pudiera ser una violación a los derechos constitucionales del presidente. Es estableciendo que ese artículo que se establece como transitorio fue escrito exclusivamente para afectar la aspiración del presidente Danilo Medina. Ella pudiera estar diciendo lo correcto, porque el propio Danilo Medina en una locución dice que estuvo de acuerdo y que él verdaderamente no se iba a repostular. Pudiera ser una violación a un derecho constitucional, ciertamente, porque la Constitución no puede, ninguna ley puede hacerse para afectar los derechos de una persona, y en este caso sería solo los derechos del presidente Danilo Medina que se estuvieran violando, porque es el único presidente, ¿verdad? Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con hacer el llamamiento al llamamiento de violaciones constitucionales en términos de lo que establece la Constitución. La Constitución, en el artículo 20, me parece, que habla sobre el derecho de elegir y ser elegido. En el artículo 22, numeral 1, habla de este derecho, que es el al cual Yomaira hace su llamamiento. Habla sobre que todo dominicano, dice, todo dominicano son derechos del ciudadano elegir y ser elegido para los cargos que establece la presente Constitución. Y yo digo que hay que tener mucho cuidado, y sin ánimo de hacer comparaciones odiosas, porque no son figuras que tengan el nivel para ser comparados. El llamamiento a violaciones constitucionales pudiera traer consigo que otros aspirantes, que personas que tienen impedimento constitucional, aprovechen esta discusión para también introducir algún tipo de argumento que permita que ellos se postulen. Y voy a hablar con nombres y apellidos. Hay un candidato que ha estado movilizándose en todo el territorio nacional, en los medios de comunicación, con una aspiración presidencial, a pesar de que la Constitución de la República, en el artículo 20, párrafo, establece la imposibilidad de presentarse. Me refiero a Ramfis, sí, nieto de Trujillo. Por el tema de la nacionalidad. El tema de la nacionalidad, que el párrafo, el artículo 20 sobre la doble nacionalidad dice: las dominicanas o los dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residir en el país
durante los 10 años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos selectivos, ministeriales, de representación diplomática en el país, en el exterior y en organismos internacionales sin renunciar a la nacionalidad adquirida. Y yo digo, ¿esto no es una violación a un derecho? Sí, ¿Pudiera ser una violación a un derecho? ¿Hay una discusión con eso? Esto puede generar una discusión. Y yo lo dije hace unos días, que probablemente, frente a la discusión permanente de la modificación de la Constitución, a eso era que estaba apelando Ramfi Trujillo, que dentro del marco de cualquier modificación, él pudiera colarse. Yo lo analicé, es un artículo. Pero que también vamos a hablar de los policías. También tiene limitaciones. De los policías y los militares. Que no pueden presentarse. Que la Constitución... No pueden votar. No pueden votar, no votan, y no pueden ser elegidos tampoco. Hay muchas limitaciones. No pueden elegir ni ser elegidos. Pero entonces vamos a reconocerle a Balaguer que le quitaron 2 años, que se modificó la Constitución para afectar a Balaguer, a Joaquín Balaguer y a Jacinto Peinado. En el 1990, no, a Peinado no. ¿O vicepresidente? No, a Peinado no. ¿Peinado que se negó? Única y exclusivamente a Joaquín Balaguer. Pero está bien, pero tú dices, única y exclusivamente se hizo para afectar a Joaquín Balaguer, pero se afectó a Peinado. No se afectó a Peinado porque Peinado fue candidato. Él fue candidato. ¿Pero quién fue el vicepresidente de Joaquín Balaguer? Peinado. Pero lo que quiero decir, es verdad, le quitaron 2 años. La modificación, porque le quitaron 2 años. Balaguer hubiese dicho que sí, y Peinado está decir bien. no. No, tú ves, o sea, le quitaron 2 años a los dos. Sí. Correcto. Pero el impedimento para postularse nada más era para Joaquín Balaguer. No, pero debieron dejar Peinado. Entonces, vamos a quitar al presidente y dejamos al vicepresidente. Eso es lo que debieron haber negociado los reformistas. El presidente renuncia y continúa el segundo a bordo. Pero el problema, la discusión ahí era un problema de fraude. Sí, pero ya había que determinarlo. Está bien. Porque ya el órgano de elección lo había proclamado. La OEA había dicho que era un fraude. Pero la OEA habló aquí, en las elecciones pasadas, y dijo que hubo compra de cédula, dijo una serie de elementos. Entonces vamos a hacer un llamado a modificar la Constitución para quitarle 2 años a Danilo, porque la OEA dijo que hubo situaciones... No, y lo que dice, y el tema de la Junta. Con los escáneres. Pero venga acá, la Junta acaba de decir que los escáneres no sirvieron. Y ahí está Indra defendiéndose hoy, por si acaso. Entonces, todo este tema del llamamiento al orden constitucional con relación a la repostulación del presidente, hay que tener mucho cuidado. Hoy varios juristas establecen que el único procedimiento para que el presidente se reelija es una nueva modificación a la Constitución. Yo no estoy en desacuerdo con que el presidente ni ningún otro se reelija la cantidad de veces que sean necesarios, siempre y cuando se haga por la vía institucional, y que nosotros dejemos esa actitud de permanentemente desacreditar a nuestra Constitución, simplemente acomodarla en el momento histórico que nos convenga. ¿Es cuánto? Michelle, bueno. Mira, la discusión del tema siempre va a existir, y yo creo que los analistas, así como en una oportunidad los ingenieros constitucionalistas decían que el presidente Fernández podía elegirse, ¿se acuerdan? Son temas que va a depender nada más, sin mucha discusión, de lo que el presidente quiere hacer, y que lo hagan institucionalmente, como tú dices, porque el presidente ha sido el único que ha sido coherente en decir que no va. El presidente ha sido coherente al decir que no va. Lo dijo en una entrevista con Alicia Ortega, lo dijo cuando habló en el Comité Central cuando fue promulgado, lo dijo posteriormente en su discurso cuando se promulgó la Constitución, lo dijo posteriormente después en Higüey, y ha dicho que él inclusive quería terminar su carrera política, no como político, sino en la carrera presidencial. Pero yo creo que sí, que todo el mundo, yo soy de opinión que la Constitución debería ser como cuando Balaguer, abierta, que el que quiera participar que vaya y que el pueblo lo decida. Esa es la tendencia que hay en el mundo. Bueno, entonces, mira en China ahora mismo, abran eso, Chiva, Nicaragua, quítale la compuerta, todo eso, y el que tenga más hojaldra, ¿verdad? ¿Cómo es? Más saliva, comerá más hojaldra. Porque, como dice ahí sí tiene razón, el pueblo es que manda el pueblo. Entonces, que sea, y yo creo, miren señores, como hay una política a lo interno del PLD, que lo que todo el mundo está pidiendo y rogando es que no se dividan, que el PLD se mantenga unido, porque eso realmente afectaría a la democracia del país. La democracia es institucional, pero
ellos son grandes y se entienden y van a resolver ese problema. Danilo Medina sabrá lo que conviene, Leonel Fernández sabrá lo que conviene, pero todo el mundo ahí dentro tiene derecho de aspirar, todo el mundo tiene derecho de aspirar. Ahora, lo legal es lo legal, que quien opina no opina, y esto por este vino el caso de Franklin Almeida, que eso es muy lamentable, entre dos personas inteligentes, dos personas decentes, uno con un carácter de toda la vida igual que Franklin Almeida, pero del otro lado una persona muy pasiva, digamos, muy decente como lo es. Rodrigo Marchena se dejó provocar de un Twitter de Almeida, que lo único que había que decirle era, bueno, si usted entiende que yo lo estaba haciendo por un cheque, usted en un momento lo hizo también por un cheque, porque en un momento defendía también que se valía para Leonel Fernández. Y yo pienso que el cheque, mire señores, el cheque siempre es importante para todo, porque con el cheque usted compra comida, compra esparcimiento, lo que usted quiera, y va al cine, y el cheque tiene que ser importante siempre. Los ministros sin cartera existen ahí, y antes eran secretarios sin cartera, y existen, y tienen sus funciones. A lo mejor no tienen oficina, pero tienen sus funciones. Pero no podemos entrar en un dime y direte de un gobierno que está haciendo un trabajo interesantísimo con Danilo Medina para provocarle un ruido innecesario con un tema que realmente no valdría la pena. Bueno, ayer nosotros decíamos con el tema de la reelección que primero entendemos que el presidente no va. Hay un espíritu, un grupo de gente, una lucha de poder en la que el intento o la posibilidad de reelección es lo que hace y le da fuerza a determinados sectores. Si inmediatamente el presidente afirme que no va o confirme que no va y que no volverá a optar por la reelección, eso hace que un grupo de gente pierda la capacidad de negociar y de tener poder. Decíamos, el presidente Medina, desde nuestro punto de vista, el presidente Medina va a manejar los próximos 2 años, un año y medio más, la intención de no decir y no confirmar cómo va, qué va a hacer. Hay un grupo de gente que se defiende diciendo, no, eso va o no va. Están haciendo exactamente la misma estrategia del 2016, del 2015. El presidente es el único que gana. Las elecciones se ganan en primera vuelta con Danilo Medina. La popularidad del presidente, la obra de gobierno. Y lo único que veo ahora es que va la posibilidad de modificar la Constitución. Lo único que veo ahora diferente es el fin. ¿Cuál es el fin? No descartar la posibilidad de la reelección para poder, al final de este proceso, quedar con la mejor cuota posible de poder en lo que tiene que ver el gobierno que viene, el Partido de la Liberación Dominicana, y para que eso sea posible no se puede, y para gobernar lo mejor posible lo que queda de gobierno. Y si esto no se ve así, no vamos por buen camino. Hay un grupo de gente que quisiera y que eso sea así. Y ojalá que queda un recurso ahí, el cual nosotros no queremos que ocurra, porque no debiera venir de parte del PLD, ¿ok? Sí. Que es el recurso de decir, de que obliguen más para adelante, porque la intención no es esa ahora, de que obliguen a una reelección contra la pared. Porque hay un momento en el que usted se defiende. Lo que pasa es que yo nunca pensé que era del mismo PLD. Yo nunca pensé que era del PLD. Comienzan, yo era normal, te voy a trancar, vamos a embromar, vamos a joder, porque muy bien, va a la reelección, porque yo no voy a quedarme a embromar ahora. Del mismo gobierno. Esta guerra la vamos a ver de adentro. Y eso es lo que hay que sentarse a esperar, ustedes van a ver. Sencillamente,
Ahora, Danilo Medina puede apoyar un candidato de él, puede llegar a un acuerdo con Leonel Fernández para apoyar a Leonel Fernández y puede, si se pone entre la espada y la pared, hacer algo que no va a hacer, pero tiene la posibilidad reformando la Constitución. Porque la Constitución, así como hay que... El error en sí de esta Constitución, mira, yo no estoy de acuerdo ni con el periodo, ni con 2 periodos, ni con 3 periodos, ni con nada. Porque para eso se hizo el Congreso. ¿Para qué se hizo el Congreso? No es para modificar la Constitución, y para modificar las leyes, y establece cómo se modifica. Para legislar. ¿Verdad? Y dice cómo se gana la mayoría y cómo se ganan los votos, todo eso. Y eso de hablar de la reforma a nivel de la Constitución en el Tribunal Constitucional no es más que el recurso de un grupo de gente que entiende que hay unos boticos que estaban en el 16, en el 15, cuando después del acuerdo de Metro, que eran los votos de los congresistas de Leonel Fernández, que ahora son menos, yo no sé, pero esos votos, así, como lo están viendo ahora que no están, que no completan, entonces vámonos a amenazar con el cuco a nivel del Tribunal Constitucional. Y todo esto hay que verlo así. ¿Quién dijo que la reelección y el periodo y modificar la Constitución? Yo veo peor. Yo veo peor, y cuando nosotros ayer hablábamos en privado, entre nosotros todos los que participamos en el programa, yo personalmente veo peor. Y es algo que se van a tener que cuidar todos los políticos en el futuro de nuestro país, que es a los medios de comunicación y a las redes sociales. Porque dicen que bueno, Balaguer, y yo vuelvo. Pero el exceso de información y de medios de comunicación, cuando Balaguer se paraba y decía, el pueblo me manda, lo hago porque me están, ¿cómo decía? Una vez más por necesidad. Una vez más por necesidad, lo aclama el pueblo. Pero yo te voy a decir algo, si tú le quitas a Danilo Medina el tiburón podrido y las 3 alocuciones que están ahí, las 3 alocuciones que uno ha podido saber, ¿qué pasaría si él reforma la Constitución? Nada. No. Si él consigue los votos, no pasa nada. Claro. No pasaría absolutamente nada. Es un órgano constitucional. Imagínate que el presidente diga, yo soy reeleccionista, desde el principio. Claro. Que un presidente diga desde su origen, yo soy reeleccionista. Sí, hasta que ustedes quieran, yo estoy aquí. Sí. Yo no sé por qué. ¿Y para qué se la modifica la Constitución? La Constitución establece cómo se modifica en el Congreso. Yo siempre he dicho que aquí lo que nosotros tenemos es una cantidad de políticos que nos dicen cosas que uno no quiere oír. Porque vienen a decirle a uno, no, que las líneas de los partidos, el Congreso se hizo para legislar para todos, para supervisar para todos, qué sé yo qué, pero al final hacen la línea de los partidos. Y yo digo, el Congreso en sí es político, es el bloque de qué, Dari. ¿Tú conoces el Congreso? Cuando dicen el bloque de qué, del partido tal. Sí. Andrés Terrero, diputado de la provincia tal. De lo que no falta. ¿Cómo se gana la presidencia del Senado? Es una violación constitucional. Yo no sé yo te estoy diciendo cómo se gana, cómo funciona, cómo se eligen los jueces del tribunal, de la Suprema Corte, de la Junta Central Electoral. Lo que establece la Constitución. Sí, pero en el caso pero ¿quién elige el consejo? Vamos a suponer el consejo de la magistratura, okay. El presidente del Senado, el que ganó la segunda mayoría, sí. El presidente, todos los cargos son políticos. Según la ley. Según la ley. Sí, claro. Entonces dicen, no podemos llevar la política al Congreso. Pero el Congreso en sí, su esencia, se constituye de forma política. Sí. ¿Cómo se pasa una ley? Bueno, con la votación de la mayoría de los Pero vayan al legisladores. Congreso y miren lo que son las bancadas, las oficinas. Las líneas de la partida. Aquí no sé, yo me río mucho que dicen que el PLD no puede utilizar su línea partidaria para la ley de partido y que por qué se le está consultando una decisión que es del Congreso al comité político. Y viene una diputada del PLD, del PRM, ahí dice aquí, el diputado del PRM que no se acate a la ley será expulsado. Hay que expulsarlo.
Por eso se decía que si las han expulsado, bancadas, si cada diputación era del partido o era del diputado que había ganado. Han expulsado por votación. muchos legisladores porque han votado a favor de una reelección constitucional. Exacto. Y después vuelven a su partido de nuevo. Porque decían que había un hombre del maletín. Eso es cuento. Pero también eso lo hay. Ven acá. En Estados Unidos lo que pasa es que yo me río mucho. Ahí Trump hoy echó para atrás, reculó ¿Ah, sí? con los 21 años para las armas. Sí. ¿Y tú sabes lo que es eso? Los turpenes que le meten los cuartos en la elección. Le bajaron y nosotros te apoyamos. La Asociación del Rifle. La Asociación del Rifle, la poderosa Asociación del Rifle. Entonces yo te voy a decir, ¿tú quieres más sector y más dinero que el que mueven los lobistas en Estados Unidos? Sí. Que es una figura legal. Sí. Bueno, de todo es legal. Porque allá ahora los $1,000 y pico de dólares de terrero que dicen que dan allá los americanos legales, pero ahí no dicen cuánto dan a través de las fundaciones. Porque si yo no me equivoco, nosotros hicimos aquí un programa sobre el dinero de campaña en Estados Unidos. Y yo escuché cuánto había gastado Facebook en la campaña de Hillary. Cientos de millones. Entonces existe el mecanismo legal para que las empresas inviertan en los candidatos. Claro. ¿Verdad que sí? Existe el mecanismo legal para que las empresas inviertan en los candidatos. Pero para mí, y repito, nosotros tenemos un presidente que va a gobernar hasta el 2020. Pero no quiere decir que se va para su casa. Sí. Danilo Medina puede ser el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Va a ser el hombre que va a salir de ahí lo mejor que él pueda a nivel de poder. Y tiene que garantizar que los 2 años que le quedan, más los 5 después, él tenga tranquilidad. Y eso se hace, ¿tú sabes cómo? Negociando arriba, fuerte. Sí. Tú no puedes negociar débil. Eso es imposible. Bien, por otro lado, lo escuché a ustedes hablar del caso de Haití. Y quiero leer estos 4 titulares que Marcela leyó tempranito, 5. Miren bien el resumen que nosotros tenemos hoy. Tensión en la frontera por Pedernales. Tras asesinatos, dan 24 horas a los haitianos para que abandonen República Dominicana. Haitianos y dominicanos se enfrentan a pedradas y piden extracción de haitiano. Mató a la pareja de esposos. Danilo Medina ordena envío de militares a Pedernales por enfrentamiento de dominicanos y haitianos. Canciller advierte gobierno no acepta alteración en el orden de Pedernales. Policía Nacional envía al director regional sur de Pedernales por tensión entre dominicanos y haitianos. Designan un nuevo comandante del ejército en Dajabón tras reforzamiento de la frontera. Sí, sí. Oigan bien, esas son las noticias de hoy. Sí. Esas son las noticias. Señores, no nos equivoquemos con el tema haitiano. Así no es que vamos a resolver el problema. Ya lo decíamos más temprano. Si ahí ocurre algo, vamos a tener un efecto dominó. Vamos a tener un efecto dominó que no lo vamos a poder controlar. ¿Usted vio el video donde se hacen hasta disparos? Yo no quiero ver nada, porque yo te estoy diciendo a ti, si eso se escapa de las manos. Replica en otros lugares. Tenemos un problema serio. No, miren, eso daña la estabilidad de nuestro país. Ahí sí se embroma la seguridad. ¿Turismo? Se acaba el turismo. Y no solamente eso, vamos a tener un clima de inseguridad para siempre. Porque la frontera, los haitianos están aquí adentro. No, y tú no vas a decir que tú vas a sacar a los haitianos del país. ¿Cuánto tenemos? Bueno, pero señores, que todo esto, no tomemos la justicia en nuestras manos. Exacto. No tomemos la justicia. Vamos a darle un chance a ver si estas autoridades, si esto mejora un poco. Porque no es posible que nosotros, ustedes se imaginan ahorita, miren, ayer aquí, en las redes sociales circulaba a la gente, saquen sus armas, Sí. vayan limpiando, que esto viene
Hay una voluntad y mucha gente loco por pelear. Se estás usando eso hace días. Y son gente que no tiene nada que perder. Son gente que no tiene absolutamente nada que perder. Y no vamos a poder controlar eso. Inmediatamente se lleven 10 y un haitiano, acuérdense que hay que tener niveles de cosas, y esa gente no tiene los niveles de educación necesarios para pensar en los efectos que tiene. Cuando venga un dominicano, maten 2, y venga un haitiano y maten 5, es fuerza. Y venga el grupito ese, porque ustedes mencionaron ahorita de que Bávaro y Punta Cana. Miren, en Santiago hay unos barrios de haitianos. En Santiago hay unos barrios de haitianos que cuando se meten, y los dominicanos están locos por sacarlo de ahí, que cuando se metan esos tigres de aquí, dominicanos ahí adentro, que son cabeza caliente de verdad, Sí. y comiencen a tirar tiros, porque ustedes creen que con pedra ahí, con piedra y cosas, comiencen a tirar tiros y se lleven 10 o 15 haitianos, ustedes van a ver lo que eso puede desencadenar. Y les voy a decir algo, no tengo posiciones encontradas. Ustedes decían los dos, tenemos posiciones encontradas con respecto a la migración dominicana. Nosotros somos un país de migrantes. Y yo le voy a decir una cosa, el dominicano, primero nosotros vamos a los países y nos adaptamos a las leyes, a las costumbres de esos países. No hay nada que mejor maneje en Miami la US One que un dominicano. Ve y tira una colilla en Nueva York para que tú veas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y el nivel de los dominicanos, y es verdad que hay, pero la forma de migración, la forma, y nosotros no se nos ocurre decir en Estados Unidos que una ley es una ley que hay que aplicar eso. En Estados Unidos, usted nace y usted es ilegal, usted es americano. Aquí usted nace hijo de padres ilegales y usted es extranjero. Así. Y cada quien que coja, no tengo posiciones encontradas. Y el dominicano cuando se va en su yola se devuelve y vuelve y se va otra vez y lo cogen y lo mandan para acá cada rato. Y siempre estamos preocupados por lo que son las políticas migratorias que cada país ejerce. Que cada país ejerce. Y tú te das cuenta que desde siempre o nos acogemos a ciertas leyes o nos casamos. Y fulano se está casando con uno. Y la muchacha se está casando con un americano. Se fue para Italia y se casó con fulano. Y nosotros sabemos cómo, y los haitianos tienen sus cosas, que resuelvan su problema, pero no en esa forma aquí. Además, les voy a decir otra cosa. Vamos a hablar de indicadores y de números. Es mucho que estamos hablando. ¿Cuánto nosotros representamos en Estados Unidos? 1.300.000.000. Menos. De ese 1.300.000.000, yo te voy a decir algo, de ese 1.300.000.000, ¿cuánto nació ya en Estados Unidos? 500.000. Porque yo tengo años que no veo una migración como la de los 80 aquí, masiva. ¿Verdad que no? Sí. ¿Cuánta gente se está yendo ilegal? Aquí la gente se va ilegal. ¿Y qué es lo que te hace la última generación? Una clase media que se quedó aquí medio estancada y que encontró que no hay oportunidades, que en los últimos 2 o 3 años se ha ido migrando. Que tiene visa. Que coge con su visa americana y se va, y luego se inscribe en un curso de algo para decir que está estudiando y coge un permiso de trabajo. No, pero no es tan fácil tampoco. Pero no podemos exigir derechos allá. O le dice a un primo que le alquile unos papeles. Exacto, que le preste el Social Security. Señores, vamos a estar claros con esto. La cosa no está tan fácil. No está fácil. Vamos a una pausa.